Hola, hola. Por tercera vez tenemos problemas de internet. Voy a tratar de conectarme. Como les decía, este es un espacio que quiero realizar eh, 2 miércoles al mes, donde podamos conocer eh, la disciplina del coaching, cómo se combina con otras disciplinas o profesiones. Entonces, este es un espacio para todos. Ahí ya se conectó Ani, vamos a invitarla. Ella es mi invitada de estar. Hola, hola. Hola, ahora Bienvenida, sí, se hizo la luz. Se nos caía, pero no importa, esto se, es ensayo y error. se hizo la luz acá en Argentina. ¿Cómo Cosas estás, que Ani? pasan, Bueno, cosas del internet. exacto. ¿Todo bien? No, ¿Se escucha bien? sí, se escucha perfecto. Bueno, bienvenida a este espacio. Sos la primera invitada de este miércoles a las 11. Así que bueno, como le comentaba a los que se vayan uniendo o los que lo vean después, este es un espacio donde la idea es contar qué es esta disciplina del coaching, cómo se combina con otras disciplinas, y bueno, que sea un espacio para todos. Entonces, bueno, primero que nada, quería preguntarte cómo llegó el coaching a tu vida. Sí, bueno, un poquito ahí para agregar a lo que comentabas, que bueno, que también pueden comentar, preguntar ahí, que les vamos a estar respondiendo también. Y bueno, respondiendo un poco, yo estoy en un lugar que es un poquito de ruido, ¿se escucha bien Sí, o más o menos? se escucha bien, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo llegó el coaching a mi vida? Yo, como en la publicación decía cambio y transformación, yo desde hace bastantes años yo estudiaba lo que es, me desarrollé en todo lo que es carreras más empresariales, ¿sí? Más bien empresariales, ingeniería, administración de empresas. Y después, por cuestiones de la vida y cambios míos, empecé a ver y a interesarme más en todo lo que es el desarrollo humano, el desarrollo personal, el mirarme primero hacia adentro, a mí, a qué me pasa, a qué estoy viviendo. Y ahí empezaron a llegar todas las herramientas relacionadas con esto, ¿sí? Y una de esas herramientas, yo le llamo herramientas, es el coaching ontológico. Y yo con el coaching ontológico viví una experiencia muy profunda, por decirlo de alguna forma, porque primero me transformé, me continué transformando, o sea, yo venía transformándome, me continué transformando en internamente. O sea, que primero explico un poco por si no conocen, el coaching, cuando nosotros estudiamos coaching ontológico, primero tenemos un desarrollo interpersonal, intrapersonal, y después, en la segunda etapa de la carrera, es interpersonal. Y bueno, ves muchísimas cosas, aprendes por ejemplo, yo aprendí a escuchar, que antes no escuchaba realmente, a mirar a la persona en lo que realmente quiere, lo que realmente le pasa, en para qué está donde está, qué quiere hacer, qué quiere lograr. Es muy amplio lo que el coaching me trajo a mí, y a partir de ahí empecé a abrir puertas en otras disciplinas también. Ok, sí, yo creo que es un antes y un después, ¿no? Yo digo que el coaching hace una transformación tan interna en nuestras vidas, ¿no? El poder interiorizar el coaching primero, digamos, en nosotros para poder después ser un acompañamiento para nuestros clientes, digamos. Entonces, creo que desde mi observación es una filosofía de vida también, ¿no? Entonces trae mucho.
Y Ani, contame, ¿a vos qué te aporta el coaching hoy? Bueno, un poco es esto que te comentaba, digamos, el hecho de haber aprendido y lo que aprendes lo incorporas y ya queda para toda tu vida, como vos bien decís, es una filosofía de vida. Esto de escuchar a la persona en todo sentido, no solamente con el oído, sino con las expresiones que hace, con cómo mira, con cómo dice las palabras, en aprender a no tomarme las cosas personales, cuando antes quizás me tomaba algunas cosas personales y en realidad lo que viene del otro es del otro y no es mío. En empatizar un poco más con el otro, en ver que todos tenemos, bueno, nosotros le llamamos creencias y paradigmas, digamos, todos tenemos una verdad de la realidad, vemos las cosas de una forma y cada uno la ve distinta al otro por la historia que tenemos, por lo que creemos, por lo que nos ha pasado. Entonces eso también me ha aportado y me ha enseñado a que no hay una única verdad de nada y son todas verdades individuales de algo que con esas verdades individuales podemos llegar a algo mayor, conociendo a cada persona qué es lo que verdaderamente le pasa y hacia dónde quiere ir. Y a un nivel como más macro, me llevó a mí misma a un proceso de redescubrir y redefinir mi propósito, o sea, para qué estoy, qué quiero hacer, a dónde quiero llegar. Y en ese camino me hizo ver también que después incorporé inteligencia emocional, que después también estoy incorporando biodecodificación. Es como un camino donde siempre encuentro algo nuevo para incorporar, para incorporarlo yo internamente y para poder acompañar a otras personas. Ok. Yo acá escucho que vos incorporaste el tema de la inteligencia emocional combinado con el coaching. Yo sé que trabajas esto con tus clientes. Contame un poquito qué es la inteligencia emocional. Eh, Bien. No, pensé que ibas a decir algo más. Bueno, la inteligencia emocional, como para bajarlo un poquito, es lo que lo relaciono mucho con la gestión de las emociones. A ver, voy a dar algún ejemplo. Por ejemplo, van caminando dos personas y se cruzan, las dos van juntas, se cruzan con un perro. Y acá vamos a ver un poquito también de las creencias, de lo que decía antes. Y una de las personas ante ese perro reacciona con miedo y sale corriendo, por ejemplo. Y la otra sigue caminando normalmente. El perro está ahí en la calle, pero no hace nada. Entonces, ¿qué pasa ahí con estas dos personas desde la gestión de las emociones y desde las creencias? La que reaccionó con miedo, posiblemente, como para dar un ejemplo acotado, tuvo en su vida alguna situación por la cual un perro, por ejemplo, la mordió o le hizo algo y le quedó ese miedo que no logró todavía evolucionar. Y entonces, cuando ve un perro, se le activa esa emoción de miedo, ¿sí? Entonces sale corriendo. ¿Qué hubiera pasado si esta persona hubiera evolucionado esa situación que había pasado o hubiera aplicado la gestión emocional? Por ejemplo, si hubiera aplicado la gestión emocional, cuando ve que el perro está quieto, no hace nada, y detecta, en el instante que detecta que está sintiendo miedo, y en ese mismo instante detecta que ese miedo que está sintiendo es por una situación pasada que vivió, no por esa misma situación, porque el perro está quietito, entonces ahí es cuando empieza a gestionar la emoción. Y dice, no, todo esto sucede, bueno, sabemos, en un instante nosotros. Y se da cuenta de esa emoción
al verla se da cuenta que viene de una situación anterior y ahí quizás no se activa esto inmediato de salir corriendo. Entonces ahí hay un ejemplo de gestión emocional. Ok. O sea, ¿qué importancia tiene poder gestionar esas emociones en nuestra vida cotidiana, digamos, identificarlas? Bien. Para nuestra vida, es mi interpretación claramente, es importante. ¿Por qué? Y ya acá yo me voy un poquito más allá del coaching. Porque, ¿qué pasa si no la gestionamos? Como decía en el ejemplo anterior, si no la vemos a la emoción, no vemos para qué viene y no la procesamos después. La emoción se manifiesta con energía, digamos, y esa energía queda. Y si a la larga nosotros no gestionamos las emociones, esa como energía, por decirlo de una forma, que queda, se puede transformar en un síntoma, en el tiempo a la larga. Se puede transformar en un estado de ánimo, por ejemplo, miedo, ira, tristeza o depresión, pero en un proceso muy largo y muy repetitivo. Y eso después puede trasladarse a ser una enfermedad o un síntoma. Entonces, ahí vemos cómo una emoción en el tiempo puede ocasionar otro tipo de cuestión. Entonces, esa es una de las importancias desde mi punto de vista por el cual es bueno gestionar las emociones. Además de que nos conocemos nosotros mismos, de qué nos pasa, de qué queremos hacer, nos sirve para decidir. En ese ejemplo, por ejemplo, se activa la emoción de miedo y la emoción de miedo desde el inconsciente le está sirviendo a la persona para decidir que tiene que correr. Si no se le activa el miedo, desde el inconsciente la persona no va a correr. Entonces muchas veces también el poder gestionar las emociones es para conocernos, reconocernos y poder, como digo casi siempre, evolucionar. Ok, qué importante esto que decís, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros trabajamos desde el coaching, vienen a las sesiones, digamos, y ellos dicen, bueno, por ejemplo, tengo miedo a manejar. Entonces, en realidad, de hecho, nosotros no trabajamos en sí el miedo, sino lo que hay detrás de esa emoción, ¿no? Ahora, para nuestro público, para que lo vean después, las personas, ¿qué diferencia hay entre lo que nosotros llamamos la emoción y ese estado de ánimo? O sí, o sea que aparece la emoción y muchas veces uno vive con ese estado en realidad, que te bloquea, como vos decís, ¿no? Aparece el perro y me da miedo. ¿No? Entonces es un estado permanente. ¿Qué diferencia hay entre esa emoción y ese estado? Sí, una diferencia muy grande, digamos, que ahí más o menos vos le explicaste, es que la emoción es en un instante, es en un momento y puede durar hasta 90 segundos o 60 según la bibliografía que vea uno, como máximo cada emoción. Y al mismo tiempo podemos tener distintas emociones incluso también. En cambio, el estado de ánimo es, como vos bien decías, perdura en el tiempo. O sea, se mantiene en el tiempo, me refiero en el tiempo en días, meses, años. Por ejemplo, como decíamos antes, la depresión ya pasa a ser un estado de ánimo. Se originó por una emoción repetitiva que originó un estado de ánimo y de ahí después pasa a ser, por ejemplo, depresión en ese ejemplo, pero es algo que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo del perro, esto que por una situación me quedó ese miedo y cada vez que veo un perro se me origina de nuevo ese miedo,
En el primer momento fue una emoción simplemente de esa situación, pero después cuando se me origina por cada situación repetitiva la misma emoción que está relacionada con esa situación, lo podemos considerar que ahí pasa a ser un estado de ánimo. Ok, ¿y cómo podemos abordar entonces desde la disciplina del coaching y este conocimiento de la inteligencia emocional en una sesión? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo abordamos, me decís, la inteligencia emocional en el coaching? Exacto, por ejemplo, viene un cliente, vamos a poner un caso hipotético como este, viene un cliente que te dice, tengo mucho miedo a manejar, o sea, me genera pánico empezar a manejar, no sé, en la ciudad donde vivo. Cuando aparece esto del miedo, ¿cómo lo gestionas a través del coaching, ¿no? Mezclando las dos disciplinas, lo de la inteligencia y el coaching. Sí, yo primero le empiezo a preguntar a la persona cuál es el objetivo al cual quiere llegarse. Sabemos que la situación por la que viene, en ese caso, es miedo. Ahora bien, ¿qué quiere lograr esa persona? De eso es desde el coaching. ¿Qué quiere lograr? Entonces quiero, por ejemplo, tener seguridad al manejar y sentirme tranquilo cuando manejo en ruta, por ejemplo, por decir. Entonces, ahí desde el principio de tener el objetivo, desde el coaching, le pregunto después, ¿para qué quiere ese objetivo? ¿Para qué quiere sentirse tranquilo manejando en ruta? Me va a contestar algo. Y pregunto varias veces, ¿para qué? Hasta llegar a un nivel que yo sienta que es de la profundidad suficiente como para poder ver cuál es la creencia que está programando ese miedo, básicamente. Así es más o menos como lo hago yo, o sea, es como que no sé si seguimos imaginando la situación No, o o qué te sea, puedo... sí, es como que a partir de estas sesiones de coaching uno lo que hace es, cuando el cliente declara esto que quiere, el que quiere lograr, empezar a trabajar de alguna manera abriendo esas posibilidades para generar ese cambio, ¿no? Ese cambio. Entonces, trayendo un poquito esto de cambio y de transformación, que era, digamos, la temática que queríamos abordar, te pregunto, digamos, esto, ¿no? Esta relación un poco entre ese cambio que comienza a generarse sesión tras sesión y esta transformación. Contame un poco cómo es esto de la transformación, ¿no? Que se genera. Sí, voy a contar un poquito de mi historia, a ver si lo puedo ejemplificar de esta forma. Yo en mi historia, digamos, es transformación. ¿Y por qué? Bueno, como empecé a comentar recién, yo había empezado a los 20 años más o menos, con todas carreras desde las ciencias exactas, ingeniería, administración de empresas, de hecho me recibí, y llegó un momento en mi vida en el cual me di cuenta que no era por ahí. O decir, sigo con esto, sigo intentando a ver si le encuentro el sabor de que realmente me apasione esto que hago, o me vuelvo a reconocer con una mirada interna y profunda desde lo que realmente quiero, lo que realmente me gusta, y estoy dispuesta a transformarme, a ser otra Anabela que la que era antes, o sea, a transformarme totalmente, o sea, no, por ejemplo, a ponerme un maquillaje y decir, simulo que soy otra, no, a cambiar desde mis adentros. Y ahí yo decidí el camino de la transformación, y esa transformación que yo empecé y que
la voy a mantener durante, o sea, hasta que me muera voy a seguir transformándome. Yo considero que, y en el coaching también lo vemos, estamos en un permanente proceso de cambio o transformación. Bueno, y ahí es donde empezó que yo empecé a decir, no, yo quiero ir por el lado del desarrollo personal. Y ahí fue que transformé todo esto de que era ciencia, de estudiar y dedicarme a lo que es ciencias exactas, y pasar a transformarme y dedicarme a lo que es desarrollo humano, desarrollo personal. Y ahí, bueno, coaching, inteligencia emocional, biodecodificación, y voy sumando otras herramientas que me van aportando a mí, que hacen que me descubra más, que hace que también, además de descubrirme, yo vea, por ejemplo, desde la inteligencia emocional, que me preguntabas también cómo se relaciona con el coaching, vea esto de la gestión de las emociones, lo importante que es hasta para los niños, o sea, para todos. Yo creo que todas las ramas que vamos conociendo del desarrollo personal hacen a todo un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo central? Un ser integral, holístico, como se le sabe llamar, que permanentemente se transforma y que busca, en el mismo transitar, tiene cambios. Es verdad, es verdad. Sabes que mientras te escuchaba me venía a la mente una frase de la película Comer, Rezar y Amar, que es mi favorita, donde ella dice que nosotros vivimos inmersos en las olas de la transformación. Entonces, trayendo esto un poquito, ¿no? Realmente cuando uno comienza con este camino del redescubrimiento personal, estás inmerso permanentemente en ese cambio y en esa transformación, ¿no? O sea, realmente es un crecimiento que no termina nunca, pero bueno, volvemos acá a lo que se descubre dentro del coaching, ¿no? Esas creencias limitantes, estas emociones que en realidad no nos abren siempre posibilidades, como el miedo. Entonces, bueno, trabajarlas y combinar estas herramientas creo que es fundamental, digamos, porque nosotros somos seres que estamos, digamos, integrados por cuerpo, mente y emoción. Entonces, en el todo, reconocer cada una de estas partes es fundamental. Así que, Sí. Ani, dime. Sí, yo ahí, digamos, agregaría también al cuerpo, mente y emoción, el alma. Que eso, bueno, va a depender de qué creencia tenga cada uno, lógicamente, pero sí, me parece que el alma también es muy importante tener en cuenta y es parte de nuestro propio ser, digamos. Exacto. Bueno, Ani, y contame un poquito de vos, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Proyectos, todo lo que quieras contarme. Bueno, yo ahora estoy, bueno, literalmente ahora estoy justo en Córdoba, que está dentro de Argentina, y bueno, estoy viviendo también acá. Y en cuanto a proyectos, actualmente estoy brindando sesiones de coaching con esta mezcla de lo que nombraba anteriormente. Y en cuanto a proyectos, digamos, a más largo plazo, me parece que es muy importante el hecho de ver, aparte de la persona como un todo, y de empezarla a ver desde sus inicios,
ver lo que realmente quiere la persona. ¿Para qué? Una pregunta que nos hacemos mucho en coaching. ¿Para qué estás? ¿Qué querés? ¿Qué venís a buscar? ¿Cuál es tu objetivo? Y yo, de hecho, en las sesiones que ya he tenido, veo en muchas personas, diría en todas, de más de 30 años, y no sé si es casualidad o no, han sido todas mujeres, entre 30 y 55 años más o menos, algo que se repite, que todas buscan o un propósito que no lo tienen bien definido y lo tienen que volver a encontrar, o un propósito que no lo saben, o tienen el propósito pero tienen alguna emoción que les está condicionando para ir tras ese propósito. Por ejemplo, tuve algunos casos donde esto, sí, tenían el propósito y no lo tenían tan claro, y con algunas sesiones en este caso fue con 7 sesiones de coaching, descubrió el propósito. ¿Y qué le hizo sentir a esta persona haber descubierto el propósito? Le hizo sentir con plenitud, más feliz, como que hubiera vuelto a renacer, a vivir. Y esta persona antes sentía miedo, algo de ansiedad, incertidumbre. Entonces, ¿por qué nombro también esto? Que se ve en muchos casos. Nombro un ejemplo. Lo importante que es, puede ser con coaching o quizás con otras ramas de desarrollo personal. Pero lo importante que es el mirarse adentro, el dejarse ayudar, el dejarse guiar cuando uno solo no puede. Eso es muy importante y te lleva de un estado quizás de, llamadas comúnmente emociones negativas o emociones de baja frecuencia, a emociones de más alta frecuencia, o llamadas comúnmente emociones positivas, y eso hace que te sientas mejor, que te sientas con más motivación, más predispuesto a vivir, a hacer lo que te gusta, a conocerte que es eso lo que te gusta y no lo que estabas haciendo antes quizás. Y es impresionante también, que me preguntas antes, en los procesos de coaching, no sé si a vos te pasa, cuando empiezas con la persona, no sabes a dónde vas a llegar y qué va a pasar. Sesión a sesión lo vas viendo y vas conociendo, pero es impresionante esto de ir a las profundidades que se llega, o sea, las cosas que se llega de la persona, del ser, que quizás antes de empezar la sesión esa persona nunca se hubiera imaginado, bueno, pero yo vine por mi emprendimiento y estamos tocando algo de, no sé, de algo muy profundo que le pasó en la vida, no sé, un accidente, un aborto, un robo, lo que sea. Y al sanarse esas cosas, al evolucionarse, perdón, esas cosas, después les va mejor en el emprendimiento. Por ahí no terminamos de comprender desde la razón la conexión que tienen, pero somos un todo. Exacto. ¿Sabes qué pienso? O sea, desde mi mirada, no sé qué pensás vos, ¿no? Pero yo creo que ahí va, digamos, uno empieza a generar ese cambio cuando se va escuchando, ¿no? Porque en la sesión de coaching, digamos, uno va co-creando ese espacio, pero en realidad el cliente lo que hace es empieza a reconocerse desde la escucha, ¿no? Desde lo que dice que sabe que no, o sea, no sabe, que está dentro de él, ¿no? Entonces, cuando empieza ese cambio y pasa al nivel de la transformación, creo yo que la transformación está en esto de empezar a cambiar su mirada, su observador, empezar a abrir esas posibilidades y empezar a accionar, ¿no? La transformación empieza ahí, cuando uno acciona, ya no es el mismo. En el cambio es como una revolución, ¿no? Interna, donde aparecen estas emociones,
me pasa mucho en las sesiones, de hecho, cuando uno, bueno, pero ¿qué emoción estás sintiendo? Y es muy difícil, digamos que a veces el cliente te diga, estoy sintiendo alegría. Una vez me pasó una sesión que él, digamos, no nombraba la emoción en sí, o sea, nombraba la situación y yo le preguntaba y le repreguntaba, quería conectarlo con que me diga, es tal cosa, digamos. Y me pasa que no. Y yo, cuando estudiaba inteligencia emocional, hay algo que me llamó mucho la atención cuando hacíamos un libro de las emociones, que por ejemplo, nunca había bajado a nivel consciente lo que era conectarse con la emoción de la sorpresa. Y cuando hice ese ejercicio, que es un ejercicio en realidad simple, pero identifiqué en mi semana si yo me conectaba con esa emoción o no, dije, wow, o sea, ¿cómo de alguna manera, empezando a trabajar esto de las emociones, cómo puedes identificar realmente qué es lo que pasa, ¿no? Y en realidad es desde dónde vivimos, porque nosotros vivimos de lo que nos decimos, de cómo interpretamos, ¿no? Entonces, digamos que el tema de la inteligencia emocional relacionada con el coaching creo que es muy importante. Entonces, bueno, creo que es eso. Ani, para ir cerrando este espacio, no sé si nos querés regalar algo respecto a esto, ¿no? Que traes de cambio y de transformación. Bueno, yo ahora mientras les comento ahí a los que están escuchando, si quieren comentar algo o preguntar, lo pueden hacer también. Y cuanto al cambio y la transformación, quería agregar que, como para bajarlo quizás un poco más a tierra, como solemos decir, el cambio también es como me maquillo, supongamos. Tengo la cara por algún motivo no me gusta, me maquillo, tapo, eso sería un cambio. Y una transformación, por ejemplo, a ese nivel, sería, bueno, no me gusta cómo tengo la cara, voy, me opero y me transformo la cara. Ahí sería, a ese nivel de ejemplo, digamos, sería una diferencia entre cambio y transformación. Y que lo que quiero compartir es que si les pasa que ven que algo en sus vidas no está siendo lo que ustedes quieren, o no está siendo como ustedes quieren, o no se sienten, lo que yo escucho muchas veces cuando preguntamos las emociones es, ¿cómo está, qué emoción tenés? Y bien, o sea, no se sienten felices, plenos o bien, como saben decir muchos, motivados, como con emociones positivas, por decirlo de alguna forma, es porque seguramente hay algo que no les está haciendo, ay, no me sale la palabra, no les está aportando de manera, de una buena manera a la vida, digamos. Entonces, cuando la persona ve eso, quizás, no digo que sea en todos los casos, pero quizás está necesitando un cambio, una transformación, un acompañamiento. Entonces, ahí es lo que comparto, que se permitan acompañarse y buscar, como decía antes, o sea, no es necesariamente un coach, pueden ser un montón de áreas las que a la persona le resuene, lógicamente, pero buscar ese acompañamiento cuando sienten que lo necesitan, que no se queden con no sé qué me pasa y no lo puedo resolver, sino que den ese pasito de decir me animo y pregunto y consulto y me miro un poco más adentro mío para ver qué quiero, qué puedo estar necesitando y me permito que un otro me acompañe en todos los procesos que yo he acompañado, por lo menos he visto, como decía antes, un cambio desde que la persona llegó hasta que la persona se fue, y un cambio que a la persona la transformó en emociones más
positivas o con más frecuencia que las que tenía anteriormente. Entonces, por eso es que los motivos de eso sí les pasa algunas de estas cuestiones. Qué bueno, qué bueno este espacio y lo que pudimos hablar. Realmente es un tema apasionante para mí, el tema de las emociones, el coaching, el tema de las emociones con la danza, las energías, bueno, todo. Así que me quedaría mucho más tiempo contigo hablando. Pero bueno, te quiero Si querés ampliar agradecer. de algo de eso, perdón. No, contame. ¿Querés ampliar No, sobre algún si tema? querías ampliar un Sí. poquito con las emociones y la danza que nombraste ahí. Sí. Si querías ampliar Es vos. que, no, es que a mí me encanta, creo que hay una relación muy fuerte entre todo lo que tiene que ver con la danza y el movimiento del cuerpo y las emociones. Eh, a través de talleres o actividades que yo realizo, digamos, o demás, me gusta el tema de la conexión con la música, la danza y lo que puede generar, lo que puede sacar y exteriorizar, ¿no? Entonces, por eso te decía que para mí es un mundo apasionante el de la inteligencia emocional y las diferentes herramientas con las que se puede trabajar. Y de Pero hecho, bueno, sí. perdón que te interrumpa, hay de hecho, bueno, vos decís la danza, pero la música en sí, cuando escuchamos una música que nos gusta, pasa muchas veces que venimos tristes o un poco enojados y escuchamos una música que nos gusta y esa música que nos gusta tiene el poder, por decirlo de una forma, de hacernos sentir mejor que como veníamos. Quizás nos saca una sonrisa, nos trae alegría, nos, o incluso hay veces que también venimos con una emoción de alegría y escuchamos una música que nos lleva a un cierto recuerdo que nos genere tristeza. O sea, es cierto esto que decís vos, que la danza, la música, nos aporta a generar ciertas emociones. ¿Cuál emoción? Bueno, va a Sí, depender de qué estemos escuchando y del momento que estemos viviendo, pero sí exacto. nos ayuda a generar emociones, a despertarlas. Sí, totalmente. Es increíble el tema de la música y lo que puede despertar. Así que bueno, te quiero agradecer por este espacio. Me encantó. Y bueno, gracias a los que nos están acompañando y los que lo vean después. Les mandamos un saludo. Y bueno, sigan a Ani en su cuenta. Ani, ¿cuál es? Decila aquí. Sí, Ani, sí, la cuenta es, igual la van a ver ahí después, pero es sí, Ani Franza M, sí, la cuenta. perfecto. Listo. Cualquier consulta, si tienen alguna consulta o lo que sea, pueden preguntar con todo gusto. Y bueno, ahí veo que Coach Marisa dice gracias por el vivo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Y va a quedar grabado para quienes los quieran ver. Y yo también, agradecida por el espacio y por este compartir. Sigamos Ah, construyendo por ahí. sigamos construyendo, Ani. Eso es seguir adelante con esto y dar a conocer eh, lo que es el coaching, las herramientas y demás. Bueno, te Así mando es. un abrazo grande, gracias a todos y nos volvemos a encontrar creo que el próximo miércoles. Chau, Bueno, Ani. genial. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias a vos. Chau.